Hoy vamos a hablar del juego del calamar, esta popular serie de Netflix que va en camino, si es que ya no es la serie más vista de la historia de Netflix. Lo siento, Betty la Fea. Y antes de empezar les debo advertir que sí van a haber spoilers, pero si son como yo y realmente no les interesan los spoilers o no les afectan y simplemente quieren ver el video, pues empecemos. Por si aún tenían dudas o por si aún lo habían dudado, sí, esta serie es una crítica social y me llama especialmente la atención que esta haya venido o se haya desarrollado en Corea del Sur, porque Corea del Sur tiene la particularidad de que una buena parte del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, proviene o depende del endeudamiento. Y vamos a mirar los datos. En 2010 la deuda per cápita, es decir, la deuda promedio por ciudadano, era de 5.000 euros, más o menos unos 21 millones de pesos colombianos, más o menos unos 119.000 pesos mexicanos, más o menos 500 o 600 dólares. Y para el 2019 fue de 12.000 euros, más o menos 52 millones de pesos colombianos, más o menos 284.000 pesos mexicanos, unos 13.000 dólares aprox. Entonces, pues estamos hablando de un nivel de endeudamiento gigantesco y que tiende a crecer más y más y más para o en beneficio de la economía. Muy normal que la crítica social devenga de esa zona, porque allá literalmente no pueden pagar sus deudas y trabajan hasta morir. De hecho, las madres de los protagonistas revelan una triste y dura realidad de Corea del Sur, donde los abuelos siguen trabajando hasta la muerte y están endeudados. Pero bueno, empecemos con los juegos del calamar. El primer análisis que quiero resaltar o el que vale la pena hacer es la situación de la sociedad, porque en el juego todos los participantes están desesperados, todos, absolutamente todos. No hay uno que tenga una situación favorable o más o menos llevadera. Todos están desesperados, todos tienen situaciones horribles, ya sea por ellos mismos o porque les tocó esa vida en el sistema. Y como ejemplo tenemos al jugador 456. Una buena persona, pero que la escupieron, la pisotearon, quedó sin empleo, sin trabajo, sin familia, sin hijos, endeudado, cayó en las drogas y ahora vive una vida decadente. Y así todos los protagonistas o participantes del juego tienen su propia historia. Y es horrible, todas las historias realmente es que son horribles. Pero la lectura que vale la pena resaltar es que cuántos de nosotros o cuánta gente no está en situación fea o en situación horrible. La alegoría que creo que rescata la situación de toda esta gente es la situación de la sociedad en general. Todos estamos en situaciones horribles en mayor o menor escala y se nos dice que la única manera de poder subir de nivel socioeconómico o de tener una mejor calidad de vida es accediendo a jugar el juego del calamar o el juego capitalista, básicamente. Algo que me gusta mucho de la serie y también que pasa en la vida cotidiana es que todos quieren mejorar su calidad de vida y entonces les dicen lo que tienen que hacer, y también nos pasa a nosotros, porque te dicen que para tener mejor calidad de vida tienes que estudiar, tienes que hacer empresa, tienes que tener empleados, tienes que no sé qué cuánta cosa. Eres libre, pero pues si no lo haces te mueres de hambre. Y esto les pasaba a los protagonistas, ¿no? De que ellos, si bien eran libres de participar o no, pues es que no les quedaba de otra. Era su única alternativa. Y es que a nosotros tampoco nos queda de otra. Si nosotros no decidimos estudiar, nos va a quedar muy difícil subir en la escala social. De por sí que estudiando ya es muy difícil, pero si no estudias es aún más difícil. Y la sociedad nos dice, pues no estás obligado a hacerlo. Pero si no lo haces, pues te mueres de hambre. Pero no estás obligado, ojo, no estás obligado. Y entonces, ¿qué pasa cuando nuestros protagonistas deciden jugar a estos juegos? Lo primero que pasa, y se me hace algo sumamente brillante y casi que poético, es que
son deshumanizados, les dan un número y un uniforme. Eso me parece precioso. Después de darles un número y deshumanizarlos, les dicen que no pueden dejar de jugar porque si no serán eliminados. Y la verdad es que cuando yo vi esta escena me dio mucha risa porque para mí fue inevitable pensar que esto es exactamente lo que pasa en las empresas. Cuando entras a una empresa ya no eres Juan Pérez, ahora eres 1069, eres tu número de cédula, tu DNI, tu ficha de identificación, te dan un uniforme y si no estás dispuesto a seguir trabajando, pues eres eliminado. No de forma tan literal pues como en la serie, pero pues sí te sacan y te mueres de hambre y no te queda de otra nada más que hacer caso y seguir trabajando hasta el cansancio. En la serie sí están deshumanizados los jugadores, pero si miramos un poquito más y hacemos un recorderis, todos están deshumanizados. Los jugadores están deshumanizados, ahora son un número. Las figuras de autoridad están deshumanizadas, no tienen rostro y están sumamente alienadas a tal punto que no se les permite ni siquiera hablar con sus compañeros. El líder también está deshumanizado, no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene absolutamente nada. A pesar de que este pues fue un ganador, ¿no? Alguien que ascendió la escalera social, pero ahora terminó trabajando para el mismo sistema, haciendo lo que él una vez odió y de lo que una vez él huyó y por lo que una vez luchó el abolir. Y ya luego por último tenemos pues a estas figuras de los VIPs también deshumanizados. Gente que perdió el sentido del todo por estar buscándolo en el goce y la opulencia y ahora solo saben disfrutar la vida a través de la imposición de poder por medio del capital y el sufrimiento a terceros. Y esta estructura de poder pues se asemeja mucho a la realidad. Todos estamos alienados. El trabajador está alienado. Ahora es su DNI 1069 o su tarjeta profesional o lo que sea. Este carece ahora de identidad y se vuelve un recurso, pues para eso está el departamento de recursos humanos, ¿no? Las figuras de autoridad internas o externas de la empresa pues también están alienadas. Pues ahí tenemos a gerentes, directivos, inspectores estatales, etcétera. Todos están alienados porque esas estructuras de poder o esas figuras que ejercen la autoridad también rinden cuentas ante alguien superior. Y ese superior serían pues ya las últimas esferas de el gobierno, los VIP, los que nos regulan absolutamente a todos. Pero estos también están alienados y solo sirven y buscan el goce por medio del capital. Tenemos que las leyes y las estructuras públicas se hacen nomás para en beneficio de unos pocos, sacrificando y haciendo sufrir a quien se les venga la gana. Una de las escenas que amé en toda la serie es cuando los ponen a votar y parece que el jugador 1 va a votar en contra para quedarse dentro de los juegos, porque todos pensamos, al menos creo yo, si no, cuéntenmelo en los comentarios, de que él iba a votar de que no, porque él no tenía nada que perder. Y me pareció sumamente brillante que él votara sí, ya viendo la serie en retrospectiva. Al votar sí, pues todos vuelven a su vida normal, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué me pareció hermosa o preciosa esta escena? Porque el jugador 1, a ser el creador de los juegos, él sabe que la democracia es un placebo en el mundo capitalista, porque ellos no tienen de otra. Entonces sabía que la mayoría iban a volver. Es más, el segundo episodio trata precisamente de eso, sí, se llama Infierno y hace referencia al infierno que viven cada una de estas personas y por qué inequívocamente vuelven al juego. Y es que pues de nuevo no tienen opción. ¿Son libres? ¿Realmente son libres? Guiño guiño. Aquí la serie plantea la alegoría de la falsa democracia. La democracia es un producto del capitalismo y no al revés, porque el capitalismo y el mercado necesita un estado para aceptar la propiedad privada, ¿no? Así es como funciona. Entonces es posible ver que dentro del capitalismo pues no es posible la democracia, porque aunque todos nos pongamos de acuerdo para sacar a un dirigente que nos está haciendo la vida mierda y pongamos otros, este va a ser exactamente lo mismo, porque él igual va a trabajar en pro del capital, en pro de legitimar su poder, subyugando a los demás para tener una vida de lujos y cómoda y llena de opulencias y lo que sea. Es que va a ser exactamente lo mismo, pero nos venden el placebo de que tenemos el poder
de cambiar la situación si nos ponemos de acuerdo, pero en realidad no. Desde que todo este sistema sirva al capital, no va a haber una alternativa. Algo que se me hace sumamente hipócrita dentro de los juegos y dentro de la serie es que allí profesan la meritocracia y la igualdad, donde supuestamente todos son iguales, pero si nos fijamos bien, pues esto nunca existió, nunca fue justo, los juegos nunca fueron justos. El jugador 1 siempre tuvo privilegios estructurales por encima de todos los jugadores, porque él sabía cuáles eran todos los juegos, él sabía jugar todos los juegos y a él lo cuidaban. Entonces realmente nunca hubo una igualdad, él siempre estuvo pues por encima de todos gracias a sus privilegios estructurales. Sin embargo, él se creía un igual. Este personaje del jugador 001 es, o más bien encarna, la falsa igualdad, donde no es que todos somos iguales, pero es que yo no puedo competir contra alguien que tiene semejantes privilegios. Es más, el jugador 456 avanzó y llegó tan lejos porque se hizo amigo del 001. Entonces esto también nos muestra de cómo, si yo conozco a las personas correctas, puedo avanzar en la escalera social. Por eso se me hace muy interesante y es de mis personajes favoritos el jugador 001, porque refleja toda esa hipocresía dentro del sistema. Y claro, a mí también me voló la cabeza cuando me enteré que el jugador 001 había sido el creador de los juegos. Pero lo que más me llamó a mí la atención es que él explica de que hizo su fortuna prestando dinero, y la gente que está en los juegos es gente endeudada. Entonces básicamente él es culpable de la desigualdad y se entretiene viendo a gente morir debido a la desigualdad que él está creando. No tiene sentido, pero pues así es el mundo, no tiene absolutamente ningún sentido. Y en el mundo real pues pasa exactamente lo mismo, los banqueros se hacen ricos endeudando gente, así como los privilegios se heredan, las desigualdades también se heredan. Por último, comentar que la serie me gustó mucho, habla de la dura situación de Corea y pues de muchos países que compartimos lo mismo, en los cuales el PIB depende del nivel de endeudamiento de las personas y del mismo país. Y de las cosas más al punto o al grano que pudimos ver es el necrocapitalismo, donde entre más gente se muera, más dinero hay. Esto es una alegoría o una metáfora muy literal o exacta, podría decirse así, del sistema económico que tenemos. Entre más gente muera, más dinero hay. Entre más horrible la pase las personas, la economía crece, así como en la pandemia. Y solo para darles un ejemplo de entre más gente la pase horrible o más muera, más crece la economía. En Colombia durante la pandemia hubo más de 6 millones de nuevos pobres. ¿Y qué pasó con la economía? Subió un 30%. Es que más literal de verdad no puede ser esa alegoría del marranito ahí, la muerte. O sea, es muy visceral, es muy directa y va al punto. Pero es una serie, tampoco es para tomársela tan en serio. Disfrútenla, díganme qué les pareció. A mí sí me gustó muchísimo. Y asco Netflix, odio a Netflix. Las series de vez en cuando son buenas, pero se devuelven tan buenas que es casi obligatorio verlas. Entonces caemos en este círculo vicioso, porque cuánta gente no vio la serie solamente porque quería entender los memes o quería ver de qué se trataba. Pero bueno, eso ya es opinión mía. Bye.